Bienvenidos a un nuevo HD Online. Un gusto poder saludarles, encontrarnos nuevamente. Hoy estamos con un invitado especial. Estamos con nuestro hermano Marco Medina. Bienvenido, Marco. Muchas gracias, pastor. Les saludamos a cada uno de ustedes. Estoy muy contento de poder estar este día junto al pastor compartiendo un nuevo tema para ustedes. Que el Señor les bendiga y sea de mucha bendición para ustedes este tema. Sí, la verdad es que la palabra que tenemos preparada por hoy ha sido para nosotros primeramente edificante y esperamos también lo sea para cada uno de ustedes. La compartimos con mucho cariño, con mucho amor y esperamos que puedan disfrutarla también. Vamos entonces al tema de hoy. Tiene por título ¿Quieres ser sano? Es una pregunta que nos llama mucho la atención, porque ¿quién de nosotros teniendo alguna enfermedad no quisiera ser sano? Entonces vamos a entender el contexto, qué motivó a Jesús a realizar esta pregunta y cuál fue el resultado. Entonces, adentrémonos en el texto el día de hoy. Amén. Les invitamos a que podamos buscar juntos el texto que se encuentra en el libro de Juan, capítulo 5, versículo del 1 al 9. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Vamos entonces directamente a la palabra. Recordemos que en el primer versículo nos da el contexto y nos dice que Jesús se trasladó a Jerusalén. Entonces, y dice que en Jerusalén había algo especial, junto a una puerta, dice, junto a la puerta de las ovejas. Recordemos que ese lugar era el lugar de tránsito donde entraban los animales. Entraban por esa puerta, llegaban a este estanque, había un proceso también de limpieza en aquel lugar, por eso había mucho tumulto, mucha gente, mucha circulación de personas y animales, y de ahí se dirigían directamente hacia el templo. Entonces, amados, en ese lugar, en esa puerta de las ovejas, junto a esa puerta, en ese estanque, había este lugar, dice, llamado en hebreo Betesda, el cual tenía 5 pórticos. ¿Por qué? Un versículo 3 nos aclara esta situación. Estos 5 pórticos habían sido construidos también porque había mucha gente que llegaba a ese lugar. Dice, y hacía una gran multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Amados, en Betesda, como bien dice, su nombre significa casa de misericordia, casa de compasión. Así es, como dice el pastor, el significado es casa de misericordia y podemos llevarlo a nuestras vidas, amados hermanos. En tiempos difíciles, ¿cuál es nuestro Betesda? Podemos ver que este no tan solo era un estanque, sino que era donde los enfermos acudían. ¿Por qué? Porque había misericordia, porque había compasión. Entonces, profundicemos un poquito y te preguntamos directamente a ti en esta hora, amados. ¿Cuál es tu Betesda? ¿Cuál es el lugar en el que acudes en tiempos difíciles, en tiempos complejos, en tiempos de angustia? ¿Cuál es el Betesda al que estás acudiendo? ¿Estás acudiendo a un estanque o efectivamente estás buscando también, estás buscando del Señor? Entonces es importante identificar nuestro Betesda. Así es muy importante día a día poder nosotros identificar. Día a día quizás pasamos por distintas emociones. Entonces, ¿qué hacemos realmente cuando pasamos por esas emociones? ¿Buscamos a Jesús, río de agua viva, o simplemente vamos a Betesda, un estanque en el cual hay misericordia y también hay compasión? También, amados, podemos caer en lo siguiente. Podemos llegar tú y nosotros en algún momento de nuestra vida a edificar nuestro propio Betesda,
a edificar nuestro propio estanque de autocompasión. El empezar a decir, ¿sabes? Tengo sufrimiento, tengo pena, tengo sentimientos de pena por mí mismo. La verdad es que todo el mundo me ataca, mi jefe, mi familia, mi esposa, mis hijos, etcétera. Empezamos a victimizarnos también y no entendemos que dentro de este proceso de autocompasión vamos victimizándonos y nos vamos creando este propio Bethesda y nos vamos encerrando en él. Un poquito más adelante nos vamos a dar cuenta cómo este paralítico había vivido este mismo proceso. Y vamos a entender también cómo Dios le ayudó a sacarle de esa situación y a hacerlo libre y sano completamente. Así es. Es peligroso, amado hermano, cuando nosotros creamos nuestro propio Bethesda, un estanque donde un ángel descendía, ¿verdad? Como dice la palabra, de tiempo en tiempo. Qué peligroso, porque en el estanque el agua está quieta, el agua no se mueve. Y todos sabemos que cuando el agua no se mueve, comienza a caer suciedad, comienza a caer mugre, cosas que muchas veces no esperábamos comienzan a caer en ese estanque. Por eso es importante hacernos esa pregunta: ¿cuál es nuestro Bethesda? ¿Realmente buscamos al Señor en momentos de aflicción? ¿O simplemente creamos ese Bethesda, como decía el pastor, y comenzamos a mirarlo entre nosotros mismos en misericordia, con nuestra pena interior, con nuestras emociones? Pero ojo, es peligroso cuando caemos en eso, porque caemos en un tiempo de estar quietos y no de movimiento. Sí, también lo vemos en el proceso, porque muchas veces el estar quitando nuestra mirada del Señor, el empezar a enfocarnos, por ejemplo, en este caso en el estanque, en depositar nuestra confianza y nuestra esperanza en ese estanque, hace que desviemos nuestra mirada de Jesús. Empezamos a perder de vista a Jesús y empezamos a quedar ciegos. Luego ya no podemos caminar como lo hacíamos antes, empezamos a flaquear, es como si anduviéramos con muleta, empezamos a cojear en nuestra vida espiritual. Empezamos a andar un tiempo en la fe, otro tiempo en el mundo, un tiempo en la fe, otro tiempo nos embarramos en el pecado. Y empezamos a transitar nuestra vida cojeando. Lo que primeramente partió como perdiendo nuestra vista, empezamos con una ceguera, luego continuamos con una cojera y finalmente empezamos a sentir que nuestros músculos se atrofian y entramos en un proceso de parálisis donde ya no creemos, ya no tenemos fe, ya no buscamos al Señor como lo hacíamos antes, ni siquiera con la misma intensidad que tuvimos en un inicio, y nos encontramos allí paralizados, depositando nuestra confianza en un Bethesda, teniendo a Jesús justamente al frente y prefiriendo el estanque de agua estancada, teniendo el agua viva a la cual podemos recurrir. Así es. Qué peligroso cuando comienzan a pasar estos puntos que estábamos viendo en nuestra vida, cuando comenzamos a caer en esa ceguera espiritual. Y todos sabemos que cuando comenzamos a perder la vista, comenzamos a tocar las cosas o a tomar las cosas que solamente tenemos a nuestro alcance. Y comenzamos a cada vez más encerrarnos en eso y comenzamos a crear este estanque. ¿Por qué? Simplemente porque está a mi alcance. Porque yo no puedo ver más allá. ¿Y qué produce que no puedas ver más allá? El simple hecho de que tu autocompasión de ti mismo, el tener pena, el tener distintas emociones que el resto no te entiende, comienzas a crear ese estanque. Y eso te hace quitar o perder la vista del Señor. Y eso te hace solamente tomar las cosas que están a tu alcance. Y como decía el pastor, comenzamos a cojear entre la fe y entre el mundo. Y nosotros elegimos realmente dónde vamos a quedarnos. Si realmente queremos cojear en el mundo o si realmente queremos quedarnos completos en la fe que es el Señor. Amén, muy de acuerdo. Lo otro también es que muchas veces esta figura de la multitud de enfermos que esperaban el movimiento del agua y este estanque llamado Bethesda, lamentablemente también podemos relacionarlo con la iglesia. Tenemos una multitud de personas que asisten a los templos, pero que están allí efectivamente para encontrarse con Jesús, para ser transformados por Él, para tener un encuentro potente y genuino con Él, o están esperando allí a que venga alguien y agite el agua. Amados, tradicionalmente nos hemos encontrado por muchos años, Señor, con liderazgos que están allí tratando de agitar el agua para la gente. Dependemos del predicador de moda que pueda llegar a la congregación. Dependemos de
tal vez de invitados especiales, de cantantes. Dependemos también de distintas actividades y programas que podamos desarrollar al interior de la iglesia. Y esperamos así agitar el agua para la gente. Y la gente va en busca de eso, pensando que eso es salvación y que eso es transformación. Pero amados, eso no es, ese es un estanque, esa es agua estancada, que simplemente se agita por el toque de un ángel en algún momento, como lo vemos en este texto. Pero realmente estamos acudiendo a quien es el agua viva, a quien nos proporciona esa agua de transformación en nuestra vida. Entonces no desviemos nuestra mirada del agua viva por seguir un estanque. Volvamos nuestra mirada a Jesús y bebamos de Él, porque como dice su palabra, no tendremos nunca más sed si bebemos de esa agua de vida que transforma profundamente nuestro corazón. Así es. ¿Por qué esperar, amado hermano, que un ángel descienda a mover el agua de tiempo en tiempo, cuando de lunes a lunes podemos buscar el rostro del Señor y nuestras aguas pueden ser movidas? Porque el agua que fluye de nosotros también tiene que estar limpia. No podemos querer entregar el agua a otras personas si está contaminada. Es por eso que no debemos esperar un día domingo para que esta agua sea movida, sino que tenemos que buscar el rostro del Señor de lunes a lunes. Y no seamos personas que vayan por costumbre a una congregación y estén todos los domingos sentados en el mismo lugar, o que se molesten porque otra persona ocupó su lugar. Amado hermano, no nos sintamos de esa forma. Al contrario, seamos esas personas que van en busca del verdadero agua que es el Señor. Esa agua viva, esa agua limpia y pura que tiene que correr por nuestro cuerpo. Jesús le dijo a la mujer samaritana, les voy a leer un texto, dice, yo le daré de esta agua, dice, y el que bebiere de ella no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Amado, estamos hablando de aguas corrientes, aguas que se mueven, no de aguas estancadas. No necesitamos un ángel que venga de cuando en cuando. Cuando Jesús realmente nos dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es su promesa. Él estará con nosotros y permanecerá fiel. Y cuando necesitamos acudir, sus brazos estarán abiertos para acudir al agua de vida y no a un estanque que puede estar allí con un lindo nombre de misericordia, con un letrero hermoso arriba, pero realmente hay agua viva en ese lugar, o simplemente es un estanque con nombre de misericordia, pero que nos lleva a la autocompasión, nos lleva a abrazarnos unos con otros, nos lleva a sentir pena en unos con otros, pero realmente no hay un cambio, no hay una transformación, porque no hemos sido capaces de mirar a Jesús, el dador del agua de vida que transforma profundamente nuestro ser. Amén. Amado hermano, yo te pregunto en esta hora, ¿cuánto tiempo tú llevas esperando? ¿Cuánto tiempo has estado esperando? Porque alguien más venga a mover las aguas. ¿Sabes qué? Yo en esta hora te digo que no es tiempo de esperar. Y si tú estás esperando de Dios, que sea en Dios que sea en movimiento. No esperemos en Dios quietos, porque también es peligroso. Yo en esta hora te digo que si tú llevas mucho tiempo esperando algo, yo te pido que te comiences a mover en lo que Dios quiere. Y de esa forma comenzará a fluir el agua dentro de ti, y esa agua tú podrás compartirla con otras personas. Basta de esperar lo que tú tienes que hacer. Basta de esperar que otras personas vengan y hagan lo que tú tienes que hacer. Es tiempo de que esas aguas que fluyen dentro de ti se comiencen a agitar. ¿Y cuál es la forma? Buscar esa agua viva que viene del Señor Jesús. Vámonos entonces al verso 4 en esta hora. Estamos avanzando. Y nos dice este texto, dice, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Amados, cuando recurrimos al estanque, lo que estamos haciendo espiritualmente es recurrir a la religiosidad, recurrimos a la tradición. Y vamos ahí porque tal vez nos enseñaron que ese estanque era fuente de misericordia. Vamos allí porque nuestros padres nos dijeron, tal vez porque había un rumor y alguien comentó que tal vez en ese lugar era lugar de misericordia. Pero realmente nos dice, y el primero que descendía al estanque quedaba sano. No está hablando de que los enfermos se preocupaban unos de otros, no de que tú llevas mucho tiempo, pasa tú primero para poder recibir sanidad. Cuando entramos en este proceso de religiosidad, daña mucho la vida de la gente.
¿Por qué? Porque se transforma en una competencia, en tratar de ser el primero, el que pueda alcanzar el agua. Pero realmente estamos sirviendo como unidad, como cuerpo de Cristo, nos estamos preocupando los unos por los otros. Cuando ponemos nuestra mirada en el estanque, dejamos todo al lado, dejamos a Jesús, dejamos su carácter, dejamos su vida, dejamos la unidad de la iglesia y empieza a formarse una competencia para ser el primero que pueda tocar cuando las aguas se agiten. Por eso no debemos buscar esas aguas estancadas. Debemos mirar a Jesús y seguirle a Él. Así es. Una pregunta es clara. ¿Estamos nosotros como hijos de Dios acompañando o guiando a otras personas a la verdadera fuente que es Jesús? ¿Estamos nosotros yendo a la verdadera fuente para poder guiar a otros? Es necesario, amados hermanos, hacernos estas preguntas. ¿Por qué? Porque no es una competencia, no es quien llega primero, sino que el que va primero tiene que conocer para poder mostrar al resto y poder llevarlo también a la fuente correcta, que es Jesús. Basta, amados hermanos, como decía de nuestro pastor, de hacer las cosas por costumbre. Es que yo voy a este estanque porque mi familia me lo enseñó, porque me dijeron que así tenía que hacer. Tenemos que sacarnos esa idea de la cabeza. Es tiempo de comenzar a buscar esa fuente correcta que es el Señor, ese río de agua viva que fluye de Él para nosotros. Y si lo hacemos de esa forma, créame, amado hermano, que muchas personas también podrán ir donde Jesús, que es la fuente correcta. Vámonos al verso 5. Y nos dice, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. 38 años. Él estaba esperando por su sanidad. Era una persona que estaba allí por mucho, mucho tiempo. Y eso nos habla también de cuánta gente está, como bien decía Marco en un comienzo, cuánta gente está asistiendo a una iglesia. Tal vez lleva esos años, tal vez un poco menos. Está asistiendo, va, se sienta y regresa a su casa, pensando que eso es conectarse con Jesús. Y yo te insto en esta hora, nada puede reemplazar tu adoración personal, nada puede reemplazar tu búsqueda en intimidad, porque realmente cuando nos reunimos todos juntos en un templo para adorar, es la muestra de lo que estamos haciendo en intimidad. Tú llevas tu altar para juntarlo con otro, tu altar tiene que estar encendido y te presentas en la iglesia, en el templo. Te presentas y te juntas con otros hermanos, porque ellos también han tenido intimidad con Dios en sus hogares y adoramos todos juntos y disfrutamos de la presencia de Dios. Pero no podemos llegar al lugar, al templo, si no hemos experimentado en nuestra vida una presencia genuina del Espíritu Santo. ¿Con qué vamos a llegar allá? ¿Vamos a llegar para que otro agite nuestras aguas? Amado, nuestra responsabilidad es buscar las aguas del Señor. No dependemos de otros que puedan agitar las aguas. Cuando nos encontramos y adoramos juntos, cada uno lleva su porción para que exaltemos el nombre del Señor y engrandezcamos al que se merece todo honor y toda gloria. Así es. Hermano, ¿qué estás esperando? ¿Cuánto tiempo llevas esperando? Tú quizás que estás viendo esto dirás, llevo tanto tiempo esperando un sueño de Dios, una promesa de Dios en mi vida. Yo te hago esta pregunta, ¿cuánto tiempo tú llevas esperando? ¿Cuánto tiempo has esperado en ese estanque? Y yo te digo en esta hora que no es tiempo de seguir esperando, sino que es tiempo de correr a los brazos de Jesús y todas las cosas que se habían estancado comenzarán a dar fruto y se comenzarán a acelerar de una forma sobrenatural. Amén. Cuando vemos el siguiente versículo, dice, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Esa pregunta nos llama mucho la atención y es el foco en el que queremos centrarnos el día de hoy. ¿Quieres ser sano? Realmente yo creo que a lo largo de nuestra vida nos hemos encontrado con Jesús en muchos momentos y Él ha pronunciado esas palabras en nuestra vida. ¿Realmente quieres ser sano? ¿Quieres tener libertad? ¿Quieres tener salvación? ¿Quieres ser restaurado completamente? Y vamos a ver la respuesta del paralítico, que muchas veces también nos representa y es la respuesta que le hemos dado a Jesús. Dice, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Es fuerte esta pregunta, pero más fuerte que la pregunta también es fuerte la respuesta. Así es. Amado hermano, y esto me llegaba primero a mí. ¿Cuánto tiempo
el Señor nos lleva preguntando algo y nosotros culpamos al resto? ¿Cuánto tiempo el Señor nos está demandando algo y nosotros culpamos al resto? No, es que no lo he podido hacer porque el hermano no me acompaña a hacerlo, cuando la misión era tuya. Y el Señor aquí es claro y le dice, ¿quieres ser sano? ¿Qué nos daríamos nosotros, Señor? Sí, sí quiero ser sano, pero aquí ocurre algo distinto. Y Él comienza a excusarse diciendo, es que lo que pasa es que otros llegan primero que yo. Claramente el paralítico, teniendo a Jesús al frente, aún seguía mirando el estanque. Y amados, es lo que muchas veces nos pasa también a nosotros. Tenemos a Jesús preguntándonos, ¿quieres ser sano de ese vicio? ¿Quieres ser sano de este problema emocional? ¿Quieres ser sano de este problema espiritual, de esta raíz de amargura que está afectando allí tu corazón? ¿Quieres ser sano? Y nosotros le decimos, pero la verdad es que nosotros no hemos recibido la ayuda, la verdad es que nosotros, alguien más toma nuestro lugar, otros se aprovechan y toman el tiempo que nosotros debiéramos haber, la solución que nosotros debiéramos haber recibido, y nos encontramos frente a Jesús dándole muchas excusas y mirando nuevamente al estanque como referencia. Señor, líbranos de esa perspectiva. Amén. Cada día, Señor. Que podamos a cada instante mirarte a ti, Jesús, y no seguir pensando que el estanque va a solucionar los problemas que solamente Jesús puede resolver en nuestra vida. Así es. En nuestra labor, en nuestra responsabilidad poder decidir. ¿Queremos ser sanos realmente? ¿Queremos excusarnos o queremos seguir mirando el estanque? Es tu responsabilidad y mi responsabilidad. Jesús le dijo, una vez que este paralítico se excusó, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. La respuesta es muy, muy potente de Jesús. Lo que le está diciendo es, ¿sabes? Deja de excusarte en el resto. Párate, ponte de pie, toma tu lecho y empieza a caminar. Amén. Y es la respuesta que Dios nos da también en esta hora. Podemos seguir dependiendo de la posición. Muchas veces, amados, el estanque es cómodo, porque siempre lo hemos hecho de esa forma, siempre hemos acudido en estos momentos difíciles, estamos allí yaciendo junto a Él y tenemos todo lo que necesitamos, nos soban la espalda, nos soban el lomo, los otros nos dicen pobrecito de nosotros, y estamos allí en ese estanque, pero no nos damos cuenta que ese estanque verdaderamente es una prisión para nosotros. Y cuando Jesús le dice, levántate, toma tu lecho y anda, le está diciendo, ¿sabes qué? Renuncia incluso a la limosna o el dinero que te pueden dar por ser un enfermo en ese lugar, por ser un paralítico. Renuncia a ese ingreso incluso. Renuncia a sentir autocompasión y empieza a responsabilizarte de tu propia vida. Empieza a salir de esta situación. Por eso que cuando Jesús quiere sanarte, no te sana solamente de la enfermedad. Él viene a sanarte espiritualmente también, para que quites tu mirada del estanque y la fijes en Jesús. Viene también para sanarte emocionalmente, para que quites de la victimización y la autocompasión y empieces a mirarlo a Él. Pero también te sana físicamente y quita toda enfermedad, para que puedas andar y vivir la vida que Él espera que vivamos. Así es. Amado hermano, es tiempo de sacudirse, como se dice. Es tiempo de levantarse y sacudirse y dejar lo viejo atrás y comenzar a enfocarnos en lo nuevo que el Señor tiene para nuestras vidas. ¿Quieres ser sano? Sí, yo quiero ser sano. Entonces levántate, anda y camina en la sanidad que el Señor quiere darte. Para resumir, vamos a ver los 3 aspectos que vivió este paralítico en su proceso de sanidad. ¿Ya? El primero de ellos fue una sanidad espiritual. Así es. Porque realmente lo que hizo Jesús fue que él pudiera fijar su mirada en Cristo, en Él, y desviara su mirada de la fuente, del estanque, o incluso de ese ángel que descendía para poder agitar esas aguas. Quitara su mirada de la tradición, quitara su mirada de la religiosidad y se enfocara en lo espiritual, se enfocara en buscarle a Él y fuera libre de esas ataduras también. Entonces el primer aspecto de la sanidad fue una sanidad espiritual profunda. Así es. Vamos a ver la segunda ahora, que es lo emocional. Y el pastor nombraba la espiritual.
Y ahora vamos a ver esta sanidad emocional, que es muy importante también. Antes de pasar al tercero, tenemos que sí o sí ser sanado emocionalmente. Lo que nosotros pensamos, ay, es que pobrecito, es que yo me siento de esta forma, es que nadie me entiende, es que todos me miran feo, es que nadie me comprende. Amado hermano, si queremos tener una sanidad espiritual, también tenemos que pedir esta sanidad espiritual, de ya no vernos como víctimas delante de la gente, o no buscar la misericordia de la gente. Esta sanidad emocional es profunda porque nos libra de la autocompasión y de la victimización y nos permite avanzar en el proceso de sanidad que viene, en este tercer aspecto que es la sanidad física. Y realmente también Jesús abordó los tres aspectos con el paralítico. Él fue sano tanto en el área espiritual, emocional y física. Entonces la mirada de la sanidad va mucho más allá que una sanidad física que podemos encontrar. Implica abordar los tres aspectos y podemos concluir en el fondo que el paralítico fue sanado totalmente y completamente por Jesús. Fijó su mirada en él, empezó a responsabilizarse completamente de su vida y dejar la autocompasión y la victimización, pero también fue sanado físicamente. Así es. La invitación que el Señor nos hace en esta hora: levántate, toma tu lecho y anda. Es tiempo de tomar la sanidad. Y la pregunta que Jesús hizo en aquel entonces sigue tan vigente como siempre. ¿Quieres ser sano? Tengamos un tiempo de oración también. Amén. Amado Señor, nos gustaría orar en esta hora, papá, por cada uno de las personas que están viendo en este momento, Señor, este espacio, papá. Oramos por sus familias también, Señor. Oramos en el nombre de Jesús, papá, para que tú puedas traer esta sanidad plena en cada uno de ellos, Señor. Tú sabes las enfermedades que están ellos padeciendo, Señor. Oramos, papá, por aquellos que están presos, Señor, de la religiosidad, presos de la tradición, aquellos que han desviado su mirada de ti y la han puesto en otras cosas, papá. Tal vez en un estanque, tal vez en distintos momentos, Señor. Tal vez ellos han llenado se han llenado de esperanza pensando en que el agua se agite de cuando en cuando. Tal vez ellos llevan muchos años, tal vez 30 años asistiendo, papá, a algún lugar con la esperanza de que se agiten esas aguas. Pero nosotros sabemos, Señor, que la fuente de aguas vivas eres tú, Señor. Y oramos por esa sanidad en el área espiritual, Padre, para que cortes toda atadura en el nombre de Jesús. Toda cadena sea rota, papá, y que ellos puedan volver su mirada plenamente a ti y saber que no necesitan un estanque que sea agitado de cuando en cuando tienen permanentemente a Jesús, el dador de vida. Queremos orar también por aquellos que están pasando, Señor, tiempos de enfermedad también en sus áreas emocionales, Señor. Oramos por aquellos que tienen raíces de amargura, por aquellos que están, Señor, anclados en este Betesda también de la autocompasión, Señor. Por aquellos, papá, que están allí mirándose con pena, Señor, con tristeza, sin las herramientas necesarias para abordar su vida responsablemente. Oramos para que toda atadura sea cortada en el nombre de Jesús y para que venga sanidad tuya, Jesús, para restaurarles plenamente en esa área. Y oramos también, Señor, por aquellos que tienen enfermedad, Señor, física, Padre, para que tú en el nombre de Jesús extiendas tu mano de sanidad, Señor, y quites hasta ahora, papá, toda enfermedad, Señor. Oramos, papá, para que todo tumor sea quitado, Señor, para que todo cáncer sea reprendido en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, para que todo daño en la columna sea restaurado ahora en el nombre de Jesús, Señor. Oramos, papá, para que toda enfermedad inmunológica sea restaurada en el nombre de Jesús, Señor. Todas las defensas bajas, Señor. Todo cáncer sea reprendido en el nombre de Jesús, Señor. Oramos, papá, para que toda afección a los huesos, Señor, toda afección muscular sea restaurada en el nombre de Jesús, papá. Queremos orar por sanidad, Señor. Queremos clamar, Señor, para que no solamente puedan ser sanos físicamente, Señor, sino que puedan experimentar esta sanidad completa, espiritual, emocional, pero también física. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados, les agradecemos por permanecer en línea, por permanecer conectados. Sabemos que Dios ha traído la respuesta que tú estabas esperando, así como nos ha ministrado también a nosotros en esta hora. Queremos reencontrarnos nuevamente en otro HD Online. Que el Señor les guarde y les bendiga.